En las entrañas de Chicago, entre el ruido de los carruajes traqueteando por las calles adoquinadas y el humo que se elevaba de las fábricas que nunca dormían, había un rostro, uno inocente y angelical para el ojo inexperto, pero bajo él acechaba algo mucho más oscuro. No era el rostro de un héroe, no era un icono, no, era el rostro de un depredador, alguien que había aprendido a esconderse tras una máscara infantil, la tapadera perfecta para los corazones más fríos. Lester Joseph Gillis nació el 6 de diciembre de 1908 en las calles ásperas y sombrías del sur de Chicago. Ese tipo de lugar donde el cielo siempre era gris y la esperanza era algo que se aprendía a olvidar. Para la mayoría era un lugar de supervivencia, un lugar donde los sueños se aplastaban bajo el peso de la pobreza y la desesperación. Y para Lester fue la cuna de la violencia, una violencia que no solo moldearía su vida, sino la de innumerables personas. A los 12 años, un error, un descuido, un error irreflexivo, selló su destino. Un arma encontrada en el garaje de casa de un amigo, una travesura lúdica que se volvió trágica, una bala disparada y el rostro de un niño destrozado para siempre. No fue asesinato, al menos no de la forma en que uno se imagina. Fue simplemente la impulsividad temeraria de un niño al que nunca le habían enseñado a vivir en el mundo. Sin embargo, el resultado fue brutal. El rostro de su compañero de juegos destrozado, la mano implacable de la ley extendiéndose para marcarlo como algo diferente. El sistema tenía un nombre para Lester: delincuente. Pero no encajaba del todo. Todavía no. Era más que un delincuente. Era producto de su entorno, un mundo que no veía con buenos ojos a los débiles, un lugar donde la única moneda era el poder. Encerrado en un reformatorio, Lester no lo veía como un castigo. Lo veía como un campo de entrenamiento, un lugar donde, poco a poco, aprendió las reglas del mundo. No confiar en nadie, luchar por todo y jamás mostrar miedo. Pero incluso tras las rejas, tras esos fríos barrotes de hierro, algo en su interior ardía, un fuego que el mundo pronto aprendería a temer. Liberado a los 15 años, Lester ya no era un niño, era algo más. Las calles, que una vez fueron su escuela, ahora eran su reino. Allí dejaría huella, donde se convertiría en la figura que atormentaría a Chicago. Con cada robo, cada hurto, se abría camino hacia la infamia. En una ciudad repleta de criminales, Lester no se conformaba con ser una sombra. Necesitaba ser algo más. No era un ladrón de poca monta ni un gángster cualquiera. No, era una tormenta a punto de desatar su furia. No se limitaba a robar propiedad Vimoe. No pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Babyface Nelson comenzara a extenderse como un reguero de pólvora por el submundo criminal. Se suponía que era una broma, un desire, quizás. Los periódicos se burlaron de su rostro angelical, de su apariencia juvenil. Pero el mundo no se dio cuenta de que detrás de ese rostro se escondía un depredador. Y Babyface Nelson llevaba esa inocencia como una armadura. Su sola apariencia te desarmaba. No lo veías venir hasta que era demasiado tarde. Un banco, una casa, una esquina. Aparecía sin previo aviso, con la mirada fría y calculadora, una pistola ya desenfundada antes de que tuvieras tiempo de gritar. Pero hubo una persona que nunca lo vio. Su madre, cegada por el amor, o quizás por el recuerdo del niño inocente que una vez acunó en sus brazos. Se negaba a creer los rumores. No podía aceptar que su hijo, el niño que una vez la había tirado del cordón umbilical, pudiera convertirse en el monstruo que el mundo ahora temía. Para ella, Lester siempre fue el niño que recordaba, el niño que nunca quiso lastimar a nadie. Pero era demasiado tarde. El mundo ya había visto de lo que era capaz,
y era demasiado tarde para volver atrás. Para Lester, la transición de niño a asesino no fue un cambio drástico, fue inevitable. Las calles de Chicago eran una jungla, y quienes no se adaptaban eran rápidamente devorados. Para él, no había nobleza en el crimen, ni un ideal romántico. No se trataba de honor ni de legado. Se trataba de supervivencia. Y para sobrevivir en un mundo que se aprovechaba de los débiles, había que estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Esa inocencia, el rostro angelical, los ojos juveniles, no era más que un escudo, una forma de adormecer a quienes lo rodeaban con una falsa sensación de seguridad. Pero tras ella se escondía algo mucho más frío, mucho más peligroso. Babyface Nelson no era un niño, ni siquiera era un hombre, era algo intermedio. Un animal con piel humana, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Y vaya si lo hizo. Con cada atraco, cada robo, cada disparo, la leyenda de Babyface Nelson crecía. Pero la verdadera tragedia no era que le temieran, sino que se había convertido exactamente en lo que el mundo lo había hecho. A las calles no les importaba la inocencia, solo les importaba el poder, y al final, Lester Joseph Gillis aprendería que no había salida. El niño con cara de ángel se había convertido en el mismísimo diablo, y el mundo nunca lo olvidaría. A Lester no le importaba la magnitud del crimen, sino la precisión con la que se ejecutaba. En el mundo en el que se encontraba atrapado, cada detalle, cada segundo, importaba. Los ladrones y asaltantes que lo precedieron, esos nombres grabados en los anales del crimen, quizá vivieran por la emoción. Para Lester había algo más oscuro, algo más profundo. El crimen ya no era solo una forma de ganar dinero o alcanzar el poder. Era el único lenguaje que conocía, la única vía de supervivencia. A los 15 años, Lester ya había aprendido las brutales reglas de la calle, y no eran lecciones fáciles. Los callejones sinuosos y los bares clandestinos llenos de humo de Chicago lo habían convertido en una fuerza que exigía respeto. La ciudad era su jungla, y conocía cada camino, cada rincón escondido. No importaba su baja estatura, 1,62 m, apenas 61 kilogramos, porque en este mundo el tamaño era irrelevante. El poder no se medía por la estatura, sino por la capacidad de tomar lo que querías y conservarlo. Su sola presencia bastaba para infundir miedo, y eso era más que suficiente. Fue durante sus entradas y salidas de centros de detención juvenil que Lester empezó a comprender el concepto de lealtad, del miedo y la combinación mortal que podían crear. A diferencia de los gánsteres de la generación anterior, que se conformaban con dirigir sindicatos y mantener el control mediante la influencia y el encanto, a Lester no le interesaban las políticas del crimen. Su mundo era más pequeño, pero no menos peligroso. No le interesaba hacer aliados, solo le importaba su propia supervivencia, su propio dominio, y no tardó en darse cuenta de que en este mundo no se ascendía con educación. Había que ascender con sangre en las manos. Aprendió esa lección de primera mano. A los 15 años, ya reincidente, Lester se vio atrapado en otra redada policial. Esta vez, por conducir un coche robado. No había lugar para excusas, ni indulgencia para el delincuente en ascenso. De vuelta al reformatorio, otro año encerrado. Otro año aprendiendo solo a sobrevivir. Pero el mundo estaba cambiando. Los locos años 20 estaban en pleno apogeo. Una época de excesos, delincuencia y corrupción atroz. El dinero corría a raudales y había hombres que sabían cómo tomarlo. Por la fuerza, si era necesario. Era la clase de época que engendraba oportunistas como él, ávidos de poder y riqueza. El hombre que había sido un ladrón de poca monta
robando coches y dinero en efectivo, ahora veía un nuevo mundo abrirse ante él. Un mundo donde el hurto mayor no solo era posible, sino algo que se esperaba. En 1928 la conoció. Una chica que se convertiría en parte tan importante de su trágica historia como los propios crímenes. Helen Morsiniak, una joven de 15 años de cabello castaño e inocentes ojos azules, fue la mujer que lo acompañaría en su violento ascenso a la infamia. Eran jóvenes, enamorados y temerarios, atrapados en un torbellino de pasión y crimen. Pero su amor fue una víctima del mundo que habitaban, un mundo donde todo era temporal, donde el amor no podía sobrevivir sin derramamiento de sangre. Helen y Lester huyeron a Indiana, escapando de las limitaciones de la desaprobación de su padre y del caos implacable de sus vidas. Fue allí donde Lester comenzó a construir algo mucho más peligroso, un imperio criminal, ladrillo a ladrillo, un atraco a la vez. Su pasión por el juego se intensificó. Ya no se trataba de pequeños hurtos ni robos de coches. No, se trataba de convertirse en alguien cuyo nombre se susurraría en la oscuridad. Los crímenes se arremolinaban como un torrente incontenible. Ya no le bastaba con robar un coche. Quería más. Quería el gran golpe, el trabajo que le aseguraría la vida. Así que él y su equipo empezaron a robar casas de gente adinerada y a llevarse todo lo que podían. Diamantes, dinero en efectivo, cualquier cosa de valor. Cada robo era calculado, cada atraco cuidadosamente planeado. Incluso tenían un nombre para su método: los bandidos de cintas. Ya no se trataba solo de joyas y dinero. Se trataba de forjar una identidad. El mundo necesitaba saber quién era Babyface Nelson, pero el mundo no siempre funcionaba según lo planeado. Cometían errores, pequeños errores que, para el ojo inexperto, podrían haber parecido insignificantes. Pero en una vida construida sobre la precisión, esos errores eran imperdonables. Uno de sus primeros grandes atracos salió mal. Durante un allanamiento a una casa, mientras la banda se abría paso a través de la de un acaudalado empresario, se desató el caos. La víctima fue atada, pero cuando la policía llegó al lugar, la banda ya había escapado. Sin embargo, los periódicos no lo llamaron un simple robo. Vieron algo más. Los llamaron los bandidos de la cinta. Un nombre, una leyenda. El robo, aunque exitoso, tuvo sus consecuencias. El público quedó horrorizado por la descarada naturaleza del crimen, por la precisión con la que la banda lo llevó a cabo. No hubo vacilación ni piedad. Fue una advertencia, una declaración. Pero para Lester, la prensa no importaba. Lo que importaba era que se estaba convirtiendo en algo más grande. El nombre Babyface Nelson estaba de moda. La gente empezó a reconocer su obra, incluso si no conocían al hombre detrás del nombre. Y así era exactamente como él lo deseaba. El mundo criminal de Lester estaba evolucionando. Ya no era un simple ladrón de poca monta. Formaba parte de algo mucho más grande. La oportunidad de superar sus humildes orígenes estaba ahí, pero era fugaz. En ese momento no estaba pensando en el corto plazo. Estaba pensando en el largo plazo. Y el largo plazo, a su juicio, era violento. Para 1930, Babyface Nelson estaba completamente inmerso en una vida criminal que la mayoría jamás se atrevería a soñar. Había comenzado con el robo de autos, luego pasó a los robos a mano armada y ahora tenía la mira puesta en algo mucho más grande: los bancos. No le bastaba con robar casas y familias adineradas. Quería algo más sustancial, algo que asegurara que su nombre perdurara en la infamia eterna. Fue a principios de 1930.
cuando cometió su primer gran robo a un banco. El 21 de abril de 1930, Nelson y su banda asaltaron el Itasca State Bank y se llevaron $4,000. No era una fortuna para los estándares actuales, pero para alguien como Nelson era un símbolo de su poder, de su capacidad para controlar su destino. Ese pequeño robo fue solo el principio. Para junio ya estaban recaudando sumas mucho mayores: $25,000, $50,000. No era solo el dinero lo que hacía importantes estos atracos, sino el mensaje que transmitían. Babyface Nelson ya no era solo un nombre. Se estaba convirtiendo en una leyenda. No estuvo solo en su ascenso a la notoriedad. Con el paso de los meses, comenzó a forjar alianzas con algunos de los criminales más peligrosos de la época, incluyendo a John Dillinger, el infame ladrón de bancos y fugitivo. Juntos formaron una sociedad que conmocionaría a la nación. El nombre de Dillinger ya era conocido en todo el país, y ahora Babyface Nelson estaba a punto de saltar a la fama nacional como su socio. Pero aunque Nelson y Dillinger acaparaban titulares con sus audaces robos, su sociedad tenía un lado oscuro, una crueldad que inquietaba incluso a los criminales más empedernidos. Mientras que Dillinger disfrutaba de la fama y la gloria de sus crímenes, Babyface Nelson era diferente. No le importaba la fama, no le importaban los titulares, le importaba el dinero, le importaba el poder y le importaba la emoción, la adrenalina que proporcionaba burlar a la ley, vivir una vida donde cada día era una apuesta. La siguiente fase de su ascenso estaba a punto de comenzar. Un nuevo capítulo en la vida de Babyface Nelson, uno que implicaría aún más violencia, más derramamiento de sangre y una caída más profunda en el mundo del crimen. No tenía intención de bajar el ritmo. Las calles de Chicago le habían enseñado una cosa: o mandabas o te mandaban, y Babyface Nelson no sería mandado. El mundo ya había empezado a olvidar al chico que una vez vagaba por los callejones de Chicago con resentimiento, pistola en mano y el asesinato en el corazón. Pero Babyface Nelson, ahora un nombre susurrado con miedo en cada rincón de la ciudad, estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba empezando. Para un hombre como él, sobrevivir no consistía solo en evadir la captura. Se trataba de control, control absoluto e inquebrantable. Y el control, como había aprendido con los años, tenía un precio: sangre. Lester Joseph Gillis, o Cara de Bebé, como se le conocía, no era una simple curiosidad de la escena del crimen para clasificar en una caja. No era un delincuente de poca monta, ni un gángster encantador. No, era algo diferente, algo crudo, algo primitivo. Llevaba un fuego interior, uno que ardía con más intensidad que el mundo que lo rodeaba. Y a ojos de la ley, ese fuego era una amenaza inextinguible. Pero no fueron solo los crímenes lo que hicieron legendario a Babyface Nelson. Era su forma de actuar, calculada, rápida y sin remordimientos. Era su capacidad para entrar en una habitación y con un simple gesto de la muñeca, convertir la vida en una apuesta. Un lanzamiento de moneda, apretar el gatillo. Esas eran las probabilidades con las que jugaba, y siempre apostaba por sí mismo. Era su pasión interior la que le permitía destacarse, diferenciarse de los delincuentes comunes que poblaban el panorama criminal. No solo formaba parte del juego, estaba reescribiendo las reglas. El año 1930 había sido un punto de inflexión. Babyface ya empezaba a hacerse un nombre, robando casas, robando coches y cometiendo atracos con una finura que desmentía su rostro juvenil. Pero esas fueron pequeñas victorias, peldaños que lo conducían a una meta mucho mayor.
No buscaba ser una nota al pie en la historia de los criminales de Chicago. No se conformaba con sobrevivir. Quería dominar. Para entonces, se había rodeado de una banda igualmente peligrosa, cada una más despiadada que la anterior. Pero Nelson, a pesar de su notoriedad, no solo se dedicaba a participar en el submundo criminal, pretendía controlarlo. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de poder. El poder que provenía de saber que podía tomar cualquier cosa, en cualquier momento, sin consecuencias. Sus crímenes escalaron desde simples robos hasta grandes atracos bancarios que lo encaminarían hacia una notoriedad que pocos criminales podrían siquiera imaginar. La prensa empezó a tomar nota. Los periódicos que antes se burlaban de su apariencia juvenil, ahora se maravillaban de su audacia. Lo apodaron cara de bebé, ya no como un insulto, sino como un título. Un título que lo perseguiría a cada paso. El nombre resonó por la ciudad, en las mentes de los ciudadanos aterrorizados que empezaban a sentir el peso de su presencia en el aire que respiraban. Pero mientras su reputación se elevaba, la ley se cernía sobre él. Era 1931, y la suerte de Nelson empezaba a agotarse. El carácter frío y calculador que lo había guiado en los inicios de su carrera comenzaba a resquebrajarse. No era invencible. Los muros empezaban a cerrarse y la red se cerraba a su alrededor. Ya lo habían atrapado antes, muchas veces, pero cada vez se escabullía como humo por las grietas. Pero esta vez había mucho más en juego. La presión era mayor, y Babyface Nelson era ahora un hombre perseguido. Su arresto en 1931, tras un robo fallido, lo sumió en la desesperación. Ya no era un simple delincuente, sino el enemigo público número 1. Su nombre estaba en boca de todos los policías de la ciudad, y cuando la ley lo atacó, lo hizo con todas sus fuerzas. Creyeron que podían atraparlo, creyeron que lo tenían acorralado, pero Babyface Nelson no era tan fácil de atrapar. Había pasado toda su vida aprendiendo a evadir la ley, y ahora, en su peor momento, estaba listo para mostrarle al mundo lo peligroso que podía ser. Se suponía que la pena de prisión era una sentencia de muerte para la mayoría de los criminales. Pero para Babyface era solo un obstáculo más que superar, y como siempre, estaba listo para superarlo. Sentado en los fríos y estériles confines de la penitenciaría estatal de Illinois, planeó su escape. Los muros, gruesos e inflexibles, no lo asustaron. No era un prisionero. Solo esperaba su siguiente movimiento. Y pronto, ese movimiento llegaría. En febrero de 1932, llegó el momento. Era el plan perfecto. Tenía que escabullirse del sistema penitenciario sin que nadie lo viera y desaparecer en la noche. No se trataba de fuerza bruta, sino de engaño, sutileza y los contactos adecuados. Ya había sembrado las semillas de su fuga mucho antes de su encarcelamiento. Con la ayuda de algunos aliados de confianza en el exterior, Babyface Nelson dio el paso. Había sido transferido por un breve periodo, como parte de un procedimiento rutinario, pero en un abrir y cerrar de ojos fue liberado. No hubo luces destellantes ni tiroteos estridentes, solo una planificación silenciosa y meticulosa y un único acto de valentía. Escapó, y en ese preciso instante, al desaparecer en la noche, nació una leyenda. Por primera vez en su vida, Babyface Nelson saboreó la libertad. Era una libertad que no se entregaría fácilmente. Era una libertad ganada con sangre, sudor y sacrificio, y ahora que era libre, nada se interponía entre él y su destino. Era un hombre con una misión: dominar, ser quien controlara el mundo criminal de Chicago. Su escape fue un mensaje claro para todos los que creían poder atraparlo.
No era solo un criminal, era un maestro del juego, un estratega en un mundo de caos. Babyface Nelson ya no era solo un forajido, era un capo en ciernes, pero a medida que su poder crecía, también lo hacía el peligro. Sus actos criminales se volvieron más audaces y violentos. Robos a bancos, atracos a vehículos blindados, incluso policías se convirtieron en objetivos. Ya no había vuelta atrás. El fuego en su interior era demasiado grande para contenerlo. Y mientras viajaba hacia el oeste, siguiendo el rastro de sangre que ya había dejado atrás, Babyface Nelson sabía una cosa: no había escapatoria de esta vida, no había vuelta atrás en el camino que había elegido. El juego había comenzado y estaba decidido a ganar. En cada robo, cada atraco, cada encuentro, Babyface Nelson se demostraba algo a sí mismo y al mundo. No era un simple delincuente, no era un ladrón de poca monta ni una nota al pie de la historia. Era una fuerza a tener en cuenta. ¿Y la ley? La ley no podía con él. Mientras siguiera adelante, siguiera luchando, la ley nunca lo alcanzaría. Pero a medida que la leyenda de Babyface Nelson crecía, había algo más bajo la superficie, una oscuridad, una necesidad incesante de demostrar su valía. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba de un legado. Se trataba de convertirse en un nombre que jamás sería olvidado, un rostro que atormentaría para siempre los sueños de quienes se atrevieran a perseguirlo. Y por primera vez en su vida, Babyface Nelson no huía de su destino. Se lanzaba hacia él, con la mirada puesta en el horizonte, donde le aguardaba la siguiente batalla. Se había convertido en algo imparable, y nada, ni la ley, ni siquiera los gánsteres más poderosos, podría interponerse en su camino. El mundo que Babyface Nelson se había construido, un mundo cimentado en autos robados, atracos a bancos y tiroteos brutales, comenzaba a desmoronarse. Todo criminal sabe que ningún imperio, por despiadado o bien planificado que sea, dura para siempre. La ley se cernía sobre él, apretándolo como una soga, y en el corazón de esa ley había surgido una nueva fuerza, una organización que se había convertido en una obsesión, un enemigo implacable, del que no podía escapar: el FBI. Cuando J. Edgar Hoover tomó el control del FBI en 1924, tenía una misión en mente: perseguir y eliminar los imperios criminales que habían comenzado a desangrar al país. Los mafiosos, los gánsteres, los ladrones de bancos, eran sus enemigos acérrimos y estaba decidido a destruirlos. Hoover, hombre de fría precisión y ambición despiadada, sabía que ya no bastaba con combatir a moestos criminales en las calles. Había que cazarlos, rastrearlos y llevarlos ante la justicia mediante una guerra organizada y metódica. Para criminales como Babyface Nelson, era una guerra que ni siquiera sabían que había comenzado. Al principio, Nelson no había sentido el peso de la campaña de Hoover. Su nombre crecía, sí. Sus crímenes se volvían legendarios, pero seguía siendo una sombra, un rumor en las trastiendas de los sindicatos del crimen. Es decir, hasta que la guerra se intensificó y el FBI lo tenía en la mira. Lo que antes era un acto de supervivencia, una búsqueda de libertad, se había convertido en una batalla por su propia existencia. El FBI se había convertido en su pesadilla. Y Babyface Nelson, siempre superviviente, no iba a dejarse perseguir como a un perro. Fue en 1932 cuando recibió el primer golpe de verdad. Nelson acababa de escapar de la cárcel y la búsqueda de su paradero ya estaba en pleno apogeo. No tenía tiempo para descansar, no tenía tiempo para celebrar su libertad. En el mismo instante en que cruzó las fronteras estatales, el FBI lo persiguió, y la búsqueda se convirtió en algo más profundo, algo más personal. Para el FBI,
Nelson ya no era un simple criminal más. Era un símbolo de su fracaso, un desafío a la misma autoridad que ejercían. Nelson, siempre un maestro de la evasión, se lanzó a las carreteras de Estados Unidos. No solo huía de la ley, sino de algo mucho más siniestro: la incipiente certeza de que esta persecución podría acabar con su vida. En el fondo, sabía que no había escapatoria. Era solo cuestión de tiempo antes de que el FBI lo atrapara. Ningún criminal podía escapar del destino para siempre. Con el paso de los meses, la presión aumentaba. Nelson empezó a sentir el peso sofocante de la paranoia. Cada coche que se detenía a su lado, cada sombra en el rabillo del ojo, se convertía en un enemigo. Sentía la fría mano de la ley acosándolo desde todas partes. El FBI ya no solo lo perseguía, lo buscaban, y no se detendrían hasta que muriera. Ya no había vuelta atrás. En 1933, tras una serie de violentos atracos que conmocionaron al país, el nombre de Babyface Nelson se convirtió en sinónimo de caos. Sus legendarios tiroteos con policías se habían convertido en un mito. Pero el público y la ley no eran los únicos que empezaban a temerle. El mundo criminal también había empezado a tomar nota. La relación de Nelson con John Dillinger, ya un criminal notorio, no era solo una alianza de conveniencia. Era una fusión de ambiciones. No colaboraban porque confiaran el uno en el otro. Colaboraban porque ambos entendían una verdad: el FBI los estaba cercando, y solo trabajando juntos podrían aspirar a sobrevivir. El submundo criminal podía estar lleno de traiciones y puñaladas por la espalda, pero frente a la oficina de Hoover, las alianzas eran necesarias. En esta lucha, nadie podía permitirse el lujo de aislarse. Y así, Babyface Nelson y Dillinger, dos de los criminales más peligrosos del país, se convirtieron en socios en la sociedad más volátil y letal que el mundo haya visto jamás. Pero no fueron las hazañas criminales, los grandes robos ni las fortunas robadas lo que hizo legendaria esta alianza. Fue el derramamiento de sangre, el miedo y la desesperación que llenaron cada habitación en la que entraron. Cada movimiento fue calculado, cada decisión sopesada con la certeza de que un paso en falso podría llevarlos a ambos a la tumba. Mientras los dos hombres y su banda de forajidos continuaban su reinado de terror, el FBI los convirtió rápidamente en el objetivo principal. Agentes especiales como Melvin Purvis, uno de los principales del FBI, se encargaron de derribarlos. Purvis no solo perseguía a criminales, cazaba fantasmas. Cada vez que creía tenerlos acorralados, se escabullían. Cada vez que los agentes ponían un obstáculo, Nelson y Dillinger encontraban la manera de eludirlos. Pero la ley había aprendido algo de sus fracasos. Sabían que no podían simplemente perseguir a estos hombres. Tenían que ser más astutos que ellos. El FBI comenzó a tomar medidas más extremas, estableciendo vigilancia, interviniendo teléfonos y recurriendo a informantes para acercarse a sus objetivos. La red se estaba cerrando, pero no con la suficiente rapidez. En abril de 1934, todo llegó a un punto crítico. Un soplo condujo al FBI a la logia Little Bohemia, en el norte de Wisconsin, donde Dillinger y su banda se escondían. Era el escenario perfecto. Los agentes, armados y preparados, rodearon la logia en plena noche, listos para llevar ante la justicia a los criminales más buscados de Estados Unidos. Pero como siempre, Nelson estaba listo. Su equipo, cansado, paranoico y nervioso, no iba a rendirse sin luchar. La noche se desató en el caos. Los agentes no esperaban la ferocidad a la que se enfrentaron. No esperaban la sed de sangre que corría por las venas de Nelson. Mientras los disparos iluminaban el cielo nocturno,
el FBI se vio obligado a retirarse. No estaban preparados para la brutalidad del mundo de Babyface Nelson. Al final, los criminales escaparon, dejando tras sí un rastro sangriento y muchas preguntas para el FBI. ¿Cómo habían fracasado tan estrepitosamente? ¿Cómo se les había escapado de nuevo? Pero incluso mientras el FBI se reagrupaba y replanteaba su estrategia, Babyface Nelson ya estaba planeando su siguiente movimiento. El FBI había mostrado sus cartas, pero Nelson no se inmutó. Sabía que seguirían viniendo. Sabía que nunca dejarían de perseguirlo. Pero en su mente, eso era solo parte del juego. Cuanto más lo perseguían, más tenía que demostrar que era intocable. No era un delincuente común. No era un hombre al que pudieran atrapar. El juego había cambiado. El FBI se había obsesionado tanto con él como él con ellos. Pero Babyface Nelson no lo veía como un juego del gato y el ratón. Era supervivencia. Y sobrevivir era lo único que importaba. Cuanto más tiempo pudiera evadir la ley, más fuerte se haría su leyenda. Pero mientras miraba por encima del hombro, atento a la llegada de los agentes, una cosa se volvió segura. El tiempo de Babyface Nelson se agotaba. Puede que el FBI aún no lo hubiera atrapado, pero el mundo que había construido, el mundo de la violencia, el crimen y la dominación, comenzaba a desmoronarse. Y en el fondo, sabía que por muchas veces que se les escapara, por muchas veces que escapara, la ley nunca dejaría de perseguirlo. Un día, un momento, sería el fin del camino. A medida que transcurrían los meses, la despiadada persecución de Babyface Nelson se convirtió en algo más que una obligación policial. Se convirtió en una obsesión. Las calles de Estados Unidos estaban bañadas en sangre. Los restos de una guerra entre la ley y criminales que no tenían intención de rendirse jamás. Para Nelson, sin embargo, el mundo se había estrechado. Cada paso que daba era un paso más cerca de la muerte. Él lo sabía. La ley lo sabía. Y, sin embargo, con cada bala disparada, con cada robo cometido, estaba claro. Babyface Nelson caería bajo sus propios términos, o no caería. Era la primavera de 1934, y lo que estaba en juego nunca había sido tan grave. Nelson ya no solo huía de la ley, era perseguido por toda una nación. El mismo nombre de Babyface Nelson se había convertido en sinónimo de terror, pero en lo más profundo de su mente sentía algo más, algo mucho más poderoso que el miedo. La emoción de burlar al FBI, la emoción de saber que con cada fuga, con cada atraco audaz, se les escapaba aún más. No podían tocarlo, no habían podido tocarlo durante años. Y mientras el fuego de la rebelión ardiera en su interior, mientras sus manos pudieran empuñar un arma, no se detendría, no hasta que cada pieza de su imperio cayera en su lugar. Sin embargo, a medida que su actividad criminal se expandía, las barreras se cerraban. A pesar de toda su astucia y violencia, la ley ya no se conformaba con perseguir a las sombras. El FBI estaba cambiando de táctica. Ya no solo perseguía a criminales aislados, sino que desmantelaba la red que los sustentaba. Babyface Nelson, antes la figura sombría que operaba en la oscuridad, ahora estaba siendo perseguido con todas las fuerzas del FBI. Nelson ya no era un lobo solitario. Su grupo había crecido, pasando de ser una banda desorganizada a una banda de forajidos bien organizada, que no temía a nada. Estaban armados con conocimiento, experiencia y una lealtad inquebrantable forjada en el calor de innumerables tiroteos. Pero a medida que los días se volvían más oscuros, también lo hacían las relaciones dentro de la banda. La paranoia comenzó a enconarse, e incluso los lazos más fuertes se vieron puestos a prueba por la amenaza constante de la traición.
Pero Babyface Nelson era diferente de los hombres que lo precedieron. No solo jugaba por dinero, no solo jugaba por fama, no. Nelson jugaba por la pura euforia del poder, la embriagadora creencia de que nada podía detenerlo. Ni la ley, ni sus enemigos, ni siquiera la muerte misma. Pero esa arrogancia, si bien pudo haber impulsado su ascenso, también fue su mayor debilidad. Y fue esa debilidad la que empezaría a socavar los cimientos de su imperio. A medida que la banda de Nelson se volvía más audaz, cometiendo robos más grandes y audaces, las autoridades se desesperaban cada vez más. Ya no había duda sobre quién estaba detrás de los robos. No había lugar a dudas. El mismo hombre que había escapado de la cárcel, eludido al FBI en todo momento y sembrado el caos allá donde iba, era ahora el enemigo público número 1. Pero para Nelson, el conflicto con el FBI ya no era solo una cuestión de supervivencia. Se había vuelto personal. Había pasado de ser un fugitivo a un símbolo de rebeldía. Cada tiroteo con la ley era un testimonio de su resiliencia. El FBI se había obsesionado tanto con él como él con ellos. Los titulares solo avivaban su ego. El FBI podía perseguirlo por todo el país, pero no podían tocarlo. A principios de 1934, Babyface Nelson y su pandilla ya habían sido noticia con sus atrevidos robos a bancos, sus violentos tiroteos con la policía y sus implacables tácticas de escape. Parecía que, por muchas veces que el FBI lo acorralara, Nelson siempre tenía una salida, un giro inesperado, una bala justo a tiempo. Era invencible, o al menos eso creía. Pero incluso las leyendas encuentran su fin. Para cuando llegó el verano de 1934, la situación había llegado a su punto álgido. Nelson y su banda habían robado tantos bancos y asesinado a tantos agentes de la ley que se habían vuelto intocables ante el mundo criminal. Pero había algo con lo que no contaban: su propia desintegración. Había habido rumores, pequeñas grietas en la lealtad de la banda, señales de que ya no eran el frente unido que antaño habían sido. Y aunque Nelson siempre había confiado en su capacidad para controlar el caos que lo rodeaba, ni siquiera él podía controlar las inevitables traiciones que acechaban en las sombras. La primera gran falla surgió durante un robo en South Bend, Indiana. El plan era simple: entrar al banco, tomar el dinero y salir. Pero nada salía según lo planeado con Babyface Nelson. Mientras escapaban, el equipo se topó con un grupo de policías, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que derivarían en uno de los tiroteos más sangrientos de toda su carrera criminal. El equipo de Nelson, ya nervioso y tenso, se sumió en el caos. Dispararon con temeridad, asesinando policías, hiriendo a civiles y dejando tras de sí un reguero de sangre que se extendía por toda la ciudad. Fue tras este robo que la verdadera gravedad de la situación de Nelson se hizo evidente. El FBI finalmente había comenzado a cerrar el cerco con una estrategia nueva y más agresiva. Ya no se trataba solo de detener a Nelson y su equipo, sino de acabar con toda la organización criminal que había florecido bajo su mando. No había tiempo para errores. No había tiempo para vacilaciones. Nelson ya no era solo un criminal, era la personificación de la rebeldía, un símbolo de un mundo sin ley que se negaba a ser dominado. Y el FBI, con su red de informantes, su ejército de agentes y su enfoque implacable, estaba a punto de derrumbar ese mundo. A medida que la situación se intensificaba, la paranoia de Babyface Nelson alcanzó su punto álgido. Ya no luchaba solo por sobrevivir, luchaba por el legado que había construido, el imperio sangriento que había creado de la nada. No se rendiría sin luchar y no iba a permitir que nadie le arrebatara ese legado. En un intento desesperado por liberarse,
Nelson y su banda huyeron al norte, a Wisconsin, un lugar que durante mucho tiempo había sido refugio de criminales como él. Pero el FBI los esperaba. Siempre lo hacía. La paciencia del FBI finalmente dio sus frutos y la trampa estaba tendida. Un soplo de un informante llevó a los agentes a la logia Little Bohemia, en el norte de Wisconsin, donde Nelson y su grupo se refugiaban, creyendo haber escapado una vez más. Lo que siguió fue un baño de sangre. Los agentes, liderados por el infame Melvin Purvis, asaltaron la cabaña con todas sus fuerzas. Los forajidos, sorprendidos, contraatacaron con una ferocidad que solo podía provenir de un hombre que sabía que la muerte los acechaba. Los disparos iluminaron la noche, y mientras los agentes intentaban acercarse, Babyface Nelson y su equipo hicieron su movimiento. Pero esta vez no fue el FBI el que salió victorioso. Los agentes se vieron obligados a retirarse, dejando atrás el caos de una redada fallida y la sangre de inocentes. Pero para Nelson, esto no fue una victoria, sino un presagio de lo que vendría. La ley había aprendido de sus errores, y la próxima vez que vinieran a por él, no sería tan fácil escapar. A medida que avanzaba la noche y el FBI se lamía las heridas, Nelson desapareció en la oscuridad una vez más. Pero esta vez era diferente. El juego ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de algo mucho más oscuro, un impulso violento e implacable hacia su propia destrucción. Babyface Nelson ya no era solo un criminal, era un hombre al que se le agotaba el tiempo. Babyface Nelson había pasado su vida bailando con la muerte. Se había escapado de sus garras más veces de las que la mayoría podría siquiera soñar, dejando tras de sí un reguero de cadáveres, una serie de vidas rotas y un legado de terror. Pero ahora, en el verano de 1934, algo había cambiado. La música se ralentizaba. El ritmo de la supervivencia comenzaba a desvanecerse en el silencio. Nelson siempre había ido un paso por delante de la ley, pero el costo de la huida constante, el peso de sus decisiones pasadas y la presión constante de ser perseguido por la agencia policial más poderosa del mundo, finalmente habían comenzado a erosionar su determinación. Podía sentir cómo las paredes se cerraban contra él, como la lenta y aplastante presión de una prensa en el pecho. Sus enemigos ya no eran solo el FBI, eran los hombres a los que había llamado aliados, la banda que había creado, la gente que una vez confió en él. El aire se había vuelto más denso de sospecha, la temperatura subía con cada día que pasaba. Nelson ya no solo evadía la captura, se estaba ahogando en ella. El imperio criminal que una vez había controlado con despiadada precisión se desmoronaba bajo el peso de la traición, el agotamiento y la fuerza de la ley, que nunca había cedido. Pero Babyface Nelson no sabía cómo rendirse. Ya no se trataba del dinero, en realidad. Claro, los atracos eran rentables. La emoción del trabajo, la persecución, la recompensa, todo lo impulsaba. Pero lo que lo impulsaba ahora era algo más oscuro. Era la necesidad de demostrarle al mundo que era intocable, que no importaba cuántas veces vinieran por él, no importaba cuántas armas le apuntaran a la cabeza, sobreviviría. Él ganaría. La idea de ser capturado, encarcelado o asesinado era demasiado para él. La muerte había sido una idea, una posibilidad, pero ahora era una certeza que pendía sobre él como una guillotina a punto de caer. Los violentos tiroteos se habían vuelto rutinarios, una parte más de la vida que se había forjado. Nelson había pasado por muchísimos, y sin embargo, cada uno aún cargaba con el peso de su instinto de supervivencia. No se inmutó, no dudó. Cuando las balas volaban, él respondía al fuego. Pero ni siquiera el mejor tirador,
El criminal más letal podía escapar del destino para siempre. Y Nelson empezaba a sentirlo. La creciente certeza de que se le agotaba el tiempo. La presión era insoportable. El FBI había comenzado a ajustar sus tácticas, a intensificar la lucha contra el crimen de una forma nunca antes vista. Los agentes ya no se limitaban a perseguir a los criminales con la diligencia habitual. Los cercaban con precisión quirúrgica. Ya no era solo un hombre fugitivo. Babyface Nelson se había convertido en un símbolo de resistencia a la ley, un monumento viviente y desafiante al caos que el FBI de Hoover se empeñaba en erradicar. Y por primera vez, Nelson comenzó a comprender que no solo lo perseguían. Él era el perseguido, la presa, y su confianza, antes inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su paranoia. Para entonces, la violencia se había extendido más allá de los tiroteos o robos ocasionales. El instinto de supervivencia de Nelson lo había llevado a huir de un estado a otro, cruzando fronteras, sin permanecer nunca demasiado tiempo en un mismo lugar. Pero incluso su habilidad para escabullirse había empezado a debilitarse. El FBI se había vuelto más astuto. Usaban las mismas tácticas que habían ayudado a desmantelar a otros criminales notorios: vigilancia, escuchas telefónicas y, sobre todo, informantes. La red se cerraba a su alrededor más fuerte que nunca, y aunque aún conservaba las habilidades para evadirlo, las grietas en su organización, las traiciones dentro de su equipo, lo dejaban vulnerable. Y en medio de todo estaba el peso de sus decisiones, las muertes, las traiciones, las vidas arruinadas. Por despiadado que hubiera sido Babyface Nelson, no era inmune a la verdad que lo había perseguido desde el principio. Siempre había un precio por la violencia, un precio por el caos, un precio por la sangre. Esa verdad, enterrada durante tanto tiempo bajo una montaña de arrogancia y desafío, empezó a caer sobre él como un peso de plomo. Su tripulación se fracturaba. Viejas alianzas empezaban a resquebrajarse. Cada hombre que una vez estuvo a su lado era ahora una amenaza potencial, un posible informante, un lastre. La paranoia era la única moneda que importaba ahora, y Nelson la manejaba con la misma destreza con la que había manejado la violencia. El punto de inflexión llegó durante una serie de robos fallidos. Lo que deberían haber sido trabajos sencillos, robos bancarios, del tipo que una vez fueron su sustento, se convirtieron en asuntos sangrientos. El primero de ellos salió terriblemente mal en South Bend, Indiana. La banda de Nelson, ya bajo presión, cometió una serie de errores de cálculo. El FBI intervino y, en el caos resultante, varios policías murieron. El mundo criminal ya no solo desconfiaba de Babyface Nelson, estaban asustados. Miedo de él y de la violencia que parecía seguirle. Su reputación había crecido más que él mismo. Se había convertido más en un mito que en una realidad, una cara en los periódicos y en la radio, un nombre que pasaba de un ciudadano aterrorizado a otro. Pero los mitos no duraban mucho en el mundo real, y los mitos no podían superar al FBI para siempre. El robo que marcaría el principio del fin se produjo en un tranquilo rincón de Iowa, en el First National Bank de Mason City. Debería haber sido otro atraco limpio, otro día de pago, pero todo lo que podía salir mal, salió mal. Nelson y su banda, incluyendo al infame John Dillinger, intentaron llevar a cabo el trabajo como tantas otras veces. Pero esta vez, la respuesta de la ley fue demasiado rápida, demasiado brutal. En el fragor del tiroteo, la cuadrilla de Nelson se dispersó. Uno de sus hombres resultó gravemente herido y otro fue arrestado. Estaban acorralados, superados en armamento y en estrategia.
La reputación de Nelson de escapar de situaciones difíciles, su asombrosa habilidad para burlar las barricadas policiales y desaparecer en la noche, empezaba a parecer un recuerdo lejano. La realidad de su situación empezaba a calar hondo. Ya no era dueño de su destino. La ley se había vuelto más dura, más específica, y ya no le quedaban ases bajo la manga. Su única opción era seguir corriendo, seguir adelante. Pero el peso de sus crímenes, de su pasado, era ahora más pesado que cualquier vía de escape. Mientras Nelson y su equipo intentaban huir a un lugar más seguro, ocurrió lo inevitable. El FBI finalmente consiguió la pista que necesitaba. Habían logrado infiltrarse en su red, y un informante clave los condujo directamente a la banda. En la oscuridad de una noche de Wisconsin, se desató un tiroteo frente a Little Bohemia Lodge, una cabaña remota donde Nelson y su equipo se escondían. Pero esta vez, el FBI no fue tomado por sorpresa. Tenían a sus hombres en posición. Esta vez no había escapatoria. Lo que siguió fue una batalla mortal entre el FBI y la banda de Nelson. Los disparos resonaron entre los árboles, rebotaron en las paredes de la cabaña y solo dejaron tras de sí muerte y destrucción. La banda de Nelson, acorralada, contraatacó con todas sus fuerzas, pero la ley los acechaba. Estaban atrapados. Esta vez no habría escape milagroso. La fatalidad de todo aquello golpeó a Nelson como una ola de frío. Por fin se había quedado sin escondite. No eran solo las paredes que se cerraban contra él físicamente. Era la comprensión de que ya no había escapatoria. Babyface Nelson había estado huyendo toda su vida, de su pasado, de la ley, de la idea misma de que algún día tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Ahora finalmente se veía obligado a afrontarlo. Ya no habría escapatoria. Había llegado el punto crítico. La ley lo atraparía, o moriría intentando escapar. El aire nocturno estaba impregnado de un intenso olor a pólvora, y los ecos de la muerte aún resonaban entre los árboles. Para Babyface Nelson, esto era el fin. El momento que había pasado toda su vida intentando escapar finalmente había llegado. Ya no había más escondites, ya no más huidas. El juego del gato y el ratón que había jugado con la ley durante años había llegado a su inevitable fin. La trampa estaba tendida, y esta vez no había escapatoria. No se suponía que terminara así. No para él, no para Babyface Nelson, el hombre que había bailado con la muerte más veces de las que la mayoría se atrevía a soñar. Se había escabullido de la ley una y otra vez. Un fantasma en la noche, siempre un paso por delante. La leyenda de Babyface Nelson había crecido con cada robo, cada tiroteo, cada fuga. Para el público era un mito, un símbolo de desafío a la ley, una fuerza intocable de la naturaleza. Ahora era más que un hombre, era un legado. Pero ahora, ese legado se desmoronaba ante él, pieza a pieza. Le había llevado toda una vida de violencia, una serie de robos sangrientos y una lucha implacable contra un mundo implacable convertirse en la persona que era. Y sin embargo, a pesar de todo ese derramamiento de sangre, de todo ese caos, sería su propia humanidad, sus propios defectos fatales, lo que lo derribaría. Lester Joseph Gillis había nacido en un mundo que le ofrecía poco. Su familia, su ciudad y sus circunstancias conspiraron en su contra. Pero lo que Babyface Nelson no había comprendido, cuando era solo un niño en las calles de Chicago, era que las decisiones que tomó, esos primeros pasos en el crimen, la primera vez que sintió la emoción del poder, la primera vez que una bala atravesó el aire, lo llevarían por un camino que ningún hombre podría evitar. Durante mucho tiempo, ese camino le había parecido interminable. Cada día, despertaba sabiendo que había escapado de la muerte una vez más. La bala que esquivó ayer solo lo hacía más audaz hoy.
Cada robo, cada escape, cada vida que arrebataba se sentía como una victoria. Pero nunca era suficiente. No podía detenerse. No hasta que el mundo lo reconociera. No hasta que se demostrara a sí mismo y a todos los demás que jamás podría ser atrapado. Que era intocable. Ahora la realidad de su situación lo agobiaba. El FBI, los implacables agentes liderados por el inquebrantable Melvin Purvis, finalmente lo habían acorralado. Habían hecho lo que nadie más había podido. Rastrearlo, descifrar cada uno de sus movimientos, anticipar cada una de sus huidas. Lo habían burlado. Habían visto a través del velo de invencibilidad que había usado durante tanto tiempo. Y al final, lo habían llevado al lugar que siempre había temido, el fin del camino. Pero incluso mientras el FBI se acercaba, Babyface Nelson no se dejó llevar por el pánico. La presión no le era ajena. Ya se había enfrentado a la ley antes. Había cruzado las puertas de la muerte tantas veces que se había vuelto rutina. Pero esta vez la sensación era diferente. Esta vez, mientras estaba en ese momento, rodeado de agentes, con las manos temblorosas por una mezcla de miedo y furia, supo que no habría escapatoria de último minuto, ningún truco final, ninguna huida gloriosa. Este era el final del camino. Había vivido su vida con un pie en la tumba, y ahora esa tumba lo miraba fijamente. Pero en esos momentos finales, mientras la frialdad de la muerte se le metía en los huesos, no sentía arrepentimiento. No el tipo de arrepentimiento que siente un hombre cuando ha fracasado o cuando ha perdido algo preciado. No, el arrepentimiento de Babyface Nelson era mucho más profundo. Era la amarga comprensión de que toda su vida se había cimentado en mentiras. No mentiras al mundo, ni mentiras a la ley, sino mentiras a sí mismo. Había pasado años diciéndome que la emoción de la persecución, la violencia, el derramamiento de sangre, todo formaba parte de un gran plan. Pero al final, todo había sido en vano. El final llegó el 27 de noviembre de 1934, en los tranquilos suburbios de Barrington, Illinois. Nelson, acompañado de su esposa Helen y su nuevo cómplice, John Paul Chase, conducía por la carretera cuando ocurrió lo inevitable. Por un capricho del destino, el FBI, finalmente seguro de su paradero, le tendió una emboscada. Los agentes lo habían rastreado con una persistencia y una precisión que ningún criminal podría superar eternamente. Fue allí, en plena carretera, donde Babyface Nelson encontraría su fin. En cuanto su coche fue rodeado, estallaron los disparos. Nelson, siempre luchador, siempre superviviente, no dudó. Contraatacó, abriéndose paso a través de la noche con la desesperación de quien sabía que esta sería su última batalla. Pero la batalla ya había terminado. La ley finalmente lo había alcanzado. Sonaron los disparos y Babyface Nelson, el chico que había estado corriendo durante tanto tiempo, cayó. La violencia, la sangre, el caos, todo culminó allí, en esa última y desesperada batalla. Y para Babyface Nelson no habría una huida dramática, ningún giro final del destino. Había escapado de la muerte muchas veces, pero al final fue la muerte la que lo sobrevivió. La historia de Babyface Nelson no terminó con un estallido, sino con la lenta e inevitable constatación de que ya no había escapatoria. Su cuerpo, acribillado a balazos, fue encontrado poco después, un símbolo sin vida del hombre que había sido. Un hombre que había pasado su vida huyendo de su pasado, de su destino, solo para finalmente enfrentarlo en la silenciosa desesperación de la noche. Fue enterrado en una tumba sin nombre, un criminal antaño temido, cuyo nombre resonaría en la historia como recordatorio del alto precio de una vida vivida al límite.
Pero con el paso de los años, la historia de Babyface Nelson se convertiría en parte del mito de la era criminal. Su nombre perduraría, susurrado por quienes lo consideraban una leyenda, un símbolo de resistencia. Pero para quienes conocían la verdad, para quienes habían presenciado la violencia, el sufrimiento y el derramamiento de sangre que dejó atrás, Babyface Nelson no era más que una figura trágica. Un hombre que había pasado su vida huyendo, pero que nunca había sido verdaderamente libre. El mundo le había pasado factura y al final fue el mundo el que lo reclamó. Era un producto de su tiempo, un hombre forjado en la violencia y el caos, un hombre que jamás pudo escapar de las consecuencias de sus decisiones. En el gran esquema de la historia, no sería más que una nota al pie, un nombre que evocaba miedo y fascinación, pero que finalmente se desvaneció en los anales del tiempo. Y así, la leyenda de Babyface Nelson llegó a su fin, no con el rugido de la batalla de un héroe, sino con el silencio final y sombrío de un hombre que luchó por todo, solo para perderlo todo. No habría redención, ni segundas oportunidades. Solo la fría realidad de una vida vivida al límite y una muerte que siempre lo había acechado en las sombras.